El conducto de ventilación roto encima de la oficina del gerente silbaba como una maldita tetera a punto de explotar. Y Doug simplemente estaba sentado allí, con esa estúpida media sonrisa, como si me estuviera pidiendo que revisara el aceite. «Te vamos a despedir», dijo así, sin más. Parpadeé. «¿Qué?» Se reclinó en su silla, actuando como si fuéramos amigos. «Encontramos a alguien que hará el trabajo por la mitad. No es nada personal, solo son números». Fue entonces cuando supe que había ensayado esa mierda. El mismo tono que usaba cuando me tiraba trabajo de última hora, la misma cara, como si esto fuera rutina. No era el destripando al tipo que reconstruyó su taller desde cero. No dije nada. Solo miré fijamente la grieta en el panel de yeso detrás de su cabeza. La oficina olía a café quemado y caucho viejo. 9 años. Eso era lo que llevaba allí. Cuando empecé, el lugar era un desastre. Sin registros, constantes errores en los pedidos, clientes gritando en el mostrador mientras los técnicos se echaban la culpa unos a otros. Yo lo reconstruí desde cero, implementé un sistema real, contenedores codificados por colores, registros de pedidos estrictos, rotaciones de inventario. Yo mismo entrené a cada uno de los chicos en ese taller. A Doug nunca le importó cómo funcionaba, solo le gustaban las estadísticas limpias que le entregaba antes de sus llamadas corporativas. Pude haber gritado, haber lanzado una llave inglesa a ese maldito conducto, pero no lo hice. Simplemente asentí una vez, me levanté y salí de la oficina sin decir palabra. De vuelta en mi banco de trabajo comencé a anotar cosas para el chico nuevo, donde estaba el inventario de neumáticos de invierno, cómo manejar las peculiaridades del software, una lista de nuestros proveedores habituales, y a cuáles tenías que verificarles doblemente las entregas. A mitad de camino me detuve. Nada de eso tendría sentido sin estar en el meollo del asunto. No puedes explicar un sistema como este en papel. Es memoria muscular, es saber que si Joe levanta su hombro izquierdo de forma extraña, probablemente necesite un cambio de llave dinamométrica. Cosas que ninguna hoja de cálculo enseña. Alrededor de las 3 empaqué mis cosas, la taza que mi hija hizo para el Día del Padre, un par de fotos de nuestra última parrillada de 4 de julio del taller, y la única llave decente que me habían permitido comprar con la cuenta de la empresa. Salí por el taller. Nadie dijo nada. Tal vez no lo sabían todavía. Tal vez sí lo sabían y no sabían qué decir. No importaba. Tiré mi caja en el asiento del pasajero de mi camioneta, cerré la puerta con la fuerza suficiente para hacer vibrar la guantera, y me fui sin mirar atrás, mirando fijamente el volante como si me debiera respuestas. Eventualmente me detuve, entré y me preparé una taza de té. No café. No quería sentirme acelerado. Quería sentir algo, pero no eso. Mi esposa todavía estaba trabajando y la casa estaba tranquila, excepto por el tic-tac del reloj de la cocina y el sonido distante del niño del vecino botando una pelota de baloncesto. Se suponía que me reuniría con Randy para nuestra reunión trimestral. Siempre la hacíamos tomando café, en esa pequeña cafetería cerca de la autopista. A última hora de la tarde, justo antes de cerrar, solo nosotros dos. Sin trajes, sin portátiles, solo una revisión entre personas a las que realmente les importaba cómo funcionaban las cosas. Me senté en la mesa de la cocina mirando mi taza. Pensé en enviarle un mensaje de texto, pensé en contarle lo que pasó. Luego pensé, al diablo. Que Doug se lo explique. Él me despidió, él puede hacerse cargo. El teléfono sonó justo antes de las 5. Hola, dijo Randy. ¿Todavía estás bien para hoy? Tu jefe dice que renunciaste. Tenemos la revisión en 30 minutos. ¿Qué está pasando? Me levanté sin darme cuenta. Caminé hacia la ventana. Yo no renuncié. Doug me despidió esta mañana. Dijo que encontraron a alguien más barato. Hubo una pausa, una larga. Lo escuché exhalar y luego con voz cortante dijo, quédate cerca del teléfono. Clic, no hizo más preguntas, no ofreció simpatía, simplemente desapareció. Me quedé allí por un segundo con el teléfono todavía en la mano. Fue entonces cuando la adrenalina hizo efecto. No miedo, claridad. Algo estaba a punto de cambiar.
Aproximadamente una hora después, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Recursos Humanos, una mujer llamada Jen, con voz monótona y mucho tecleo de fondo. Estamos haciendo una revisión rápida de documentación, dijo. ¿Sabes de algún problema de rendimiento en tu expediente? No, dije. Nunca tuve una amonestación, ni quejas. Construí todo el sistema operativo desde cero. Puedes preguntarle a cualquiera en ese edificio. Ella hizo una pausa. ¿Hubo una carta de despido formal? No, Doug solo me dijo que estaba despedido y que vendría alguien más barato. Otra pausa, luego tecleo. De acuerdo, eso es útil. Gracias por tu tiempo. Colgó. La casa se sentía más pequeña de alguna manera. Me volví a sentar, cogí mi té ya frío y lo tiré por el fregadero. Pasó otra hora. Doug finalmente llamó. Sin saludo, sin preámbulos. Ha habido un malentendido, dijo con la voz tensa. Creo que las cosas se comunicaron mal. Te necesitamos de vuelta. Tu despido no fue autorizado. Me apoyé en el mostrador. Estoy tratando de obtener claridad, agregó. Esto podría haberse intensificado demasiado rápido. Sin resentimientos. Hablemos. Dejé que el silencio se alargara. Podía oírlo respirar al otro lado. Estaba nervioso, tratando de sonar tranquilo, como si no fuera el mismo tipo que me echó 6 horas antes con una sonrisa. Finalmente dije, lo pensaré. De acuerdo, genial. Es todo lo que pido. Colgué sin despedirme. Necesitaba que se quedara un rato sintiéndolo. El pánico, la confusión, el peso de no saber si el tipo que evitaba que toda su operación se desmoronara estaba a punto de marcharse para siempre. No había terminado de dejarlo sudar. Más tarde esa noche mi teléfono se iluminó con el nombre de Randy. Contesté al primer tono. No voy a despedir a Doug, dijo de buenas a primeras. Pero lo voy a ascender. Me incorporé. ¿Ascenderlo? Sí. Ahora es directamente responsable de 3 sucursales. Sin subgerentes, sin ayuda administrativa. Cada llamada, cada incendio, es solo suyo. Ya podía escuchar la tormenta que se avecinaba, pero me quedé callado. Él dijo, tu trabajo se manejaba solo, añadió Randy. Ahora él tiene que demostrarlo. Dejé escapar una risa corta por la nariz. Buena suerte. Randy no respondió. Solo terminó con un, no estás obligado a contestar ninguna llamada, pero supuse que querría saberlo. A la mañana siguiente estaba sentado en la mesa de la cocina terminando mis huevos cuando mi teléfono sonó de nuevo. Número desconocido. Casi no contesto. Hola, soy Martín de Repuestos. ¿Me recuerdas? Sí. Mira, no sé qué está pasando allí, pero los pedidos de neumáticos de invierno desaparecieron y Doug está destrozando el almacén equivocado como un maníaco. Le dije que revisara los registros, y me miró como si hubiera pateado a su perro. Sonreí. Zona 2, pared trasera, etiquetas rojas. Oh, gracias a Dios, dijo Martín. Eso pensé. Solo necesitaba escucharlo de alguien que supiera. Colgué y me serví otra taza de café. 15 minutos después, otra llamada. Esta vez de un tipo de la sucursal de ELM Street. Error de factura. Habían rechazado un envío porque el número de orden de compra no coincidía. Doug dijo que lo devolviéramos, me dijo el tipo. Pero ahora el proveedor está molesto, diciendo que no es reembolsable. Probablemente usó el formulario del mes pasado. Dije que había una nueva plantilla en la unidad compartida. El nombre del archivo termina en Q4, Rep 2. Dile al proveedor que retenga el envío durante 24 horas. Clic, problema resuelto. A duras penas. El teléfono siguió sonando todo el día. Partes equivocadas entregadas, mecánicos sentados esperando un aceite que fue desviado a la maldita ciudad equivocada, llamadas del personal, de los proveedores, incluso una de un tipo que no sabía a quién más llamar porque el buzón de voz del fijo estaba lleno y nadie respondía los correos electrónicos. Luego, alrededor de las 6, llamó Doug. Pensé en ignorarlo, pero luego pensé, ¿por qué no? Sonaba destrozado.
Todo es un caos. No sé qué está pasando. El chico nuevo se fue a la hora del almuerzo. Dijo que no podía con esto. Mira, necesito ayuda. Su voz se quebró un poco al final, no lo suficiente como para sonar desesperado, pero cerca. Mantuve mi tono inexpresivo. ¿Qué estás tratando de hacer? Estoy tratando de arreglarlo, pero nada tiene sentido. ¿Dónde está la hoja de trucos de proveedores? ¿Esa que tenías impresa para pedidos especiales? No hay ninguna. Está en mi cabeza. Solo la usé para entrenar. Silencio, suspiró. Pensé que podría hacer esto. No sabía cuánto estabas manteniendo a raya. Me apoyé en el mostrador, viendo al vecino cortar el césped a la luz menguante. Gestión de zonas, prioridades de proveedores, programas de reparación, alineación de turnos. No es solo hacer clic en botones, Doug. Lo sé ahora. No voy a volver, dije. No te estoy pidiendo eso, solo háblame de lo suficiente para pasar el día. Hice una pausa, luego le dije rápidamente lo que sabía que necesitaría: conciliación de facturas, protocolo de devolución y dónde encontrar los contratos de proveedores antiguos. Lo mantuve breve, solo lo suficiente para evitar que se ahogara esa noche, no lo suficiente para limpiar el desastre. Después de colgar, salí y me quedé en la entrada. El aire olía a césped recién cortado y metal frío. Miré hacia el cielo. No hubo grandes revelaciones, ni música dramática de fondo. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como el plan de respaldo de nadie. Me sentí como el tipo que sabía exactamente cuánto valía. Y Doug finalmente estaba aprendiendo lo que costaba dar eso por sentado. A la mañana siguiente comenzaron los mensajes de texto. El primero vino de Kenny, uno de los técnicos jóvenes. Doug envió 10 barriles de 5W20 al taller de diésel. ¿Qué demonios está haciendo? Luego Lisa de la recepción. Los clientes gritan de nuevo por los pedidos perdidos. Doug cambió el horario sin avisar a nadie. No respondí, solo los leí y dejé que el silencio hiciera su trabajo. Doug volvió a llamar esa noche. Lo dejé ir al buzón de voz. Su voz se quebró a través del altavoz como si no hubiera dormido en días. Perdimos a un cliente de flota hoy. Pensé que las piezas estaban. No lo estaban. Solo, ¿puedes devolverme la llamada? No lo hice. Durante una semana entera, este fue el patrón. Más errores, más mensajes de texto enojados. Doug llamando todas las noches como un reloj. A veces respondía, le daba lo mínimo indispensable. ¿El envío de refrigerante que te falta? ¿Lo firmaste el martes? Oh, de acuerdo. Sí, lo revisaré de nuevo. Gracias. No me des las gracias. Randy me consultó a mitad de semana. ¿Estás bien? Yo estaba estirado en el sillón reclinable viendo a medias alguna vieja repetición. Sí, estoy bien. Doug está aprendiendo por las malas. Él dijo, ese ya no es tu problema. Y esa frase, ya no es tu problema, se me quedó grabada en la cabeza. Así que abrí mi portátil y comencé a buscar. No solo tiendas locales, ni siquiera solo trabajo de mecánica. Busqué trabajos de operaciones, cosas de almacén, logística, trabajos donde la experiencia realmente significaba algo. Reescribí mi currículum, eliminé todas las frases de moda que Doug nos había obligado a incluir, y simplemente dije la verdad: construí el control de inventario desde cero, reduje a la mitad los retrasos de los proveedores, acorté el tiempo de respuesta al reestructurar el flujo de trabajo laboral. Envié 8 solicitudes esa primera noche, 12 más al día siguiente, no se lo conté a nadie. Pasaron 2 semanas, Doug seguía llamando. Yo contestaba tal vez una de cada 4. Empezó a enviar mensajes de texto en su lugar, básicamente rogando, preguntando si podía simplemente pasar por allí, revisar la disposición del taller con el chico nuevo, que para entonces era el segundo chico nuevo. El primero renunció, el segundo ni siquiera duró 4 días. 3 semanas después de empezar a postularme, recibí un correo electrónico de una empresa de logística, a unos 30 millas de distancia, un lugar familiar, un equipo pequeño. No esperaba mucho, pensé que solo sería una entrevista. Resultó ser más.
La gerente se llamaba Laura. Me recibió en la puerta, me estrechó la mano como si ya supiera que podía arreglar lo que estuviera roto. Nos sentamos en su oficina, y después de 10 minutos preguntó, si te diera este almacén, ¿qué cambiarías? Es difícil decirlo sin recorrerlo, le dije. Pero empezaría con el proceso de entrada. Si tus registros no coinciden con tus estantes, todo lo que viene después está arruinado. Ella sonrió. ¿Cuándo puedes empezar? Me ofrecieron más de lo que ganaba antes. No una cantidad exagerada, pero suficiente para dejar claro el punto. Los horarios eran mejores, fines de semana completos libres, beneficios de salud que no parecían una estafa. Doug llamó el día que firmé la oferta, justo a la hora de la cena. Vi su nombre aparecer mientras ponía la mesa. Lo miré por un segundo, luego puse el teléfono boca abajo y me senté con mi familia. No le debía nada, ya no. 2 días antes de que se suponía que empezaría el nuevo trabajo, Doug llamó de nuevo. Casi no contesto, pero algo me dijo que sería la última. Su voz era monótona, no enojada ni siquiera desesperada, solo cansada. Así que tomaste otro trabajo. Sí, dije. Empieza el lunes. Larga pausa. Luego preguntó, ¿qué se supone que debo hacer? Negué con la cabeza, aunque él no pudiera verme. Resuélvelo como lo hice yo, como tuve que hacerlo hace 9 años, ¿recuerdas? Sin entrenamiento, sin sistema, solo un taller destrozado y el reloj en marcha. No dijo nada de inmediato. Luego dijo que yo estaba equivocado. No bromeaba. No entendí lo que estabas haciendo hasta que dejó de funcionar. Pensé que los sistemas simplemente estaban en su lugar. No sabía que tú eras el sistema. Es demasiado tarde para eso ahora. Puedo arreglarlo, dijo. Si vuelves, lo haré bien. Mejores horarios, más voz en el negocio. Puedes dirigir toda la operación. Me reí, amargamente y en voz baja. Doug, me despediste. No quise. No importa. Dijiste las palabras. Desconectaste el cable. Pensaste que era reemplazable. Se quedó callado, luego suave. Lo siento. Y esta vez creí que lo decía en serio, pero no me importó. Te di 9 años, dije. Tú me diste una reunión en una caja de cartón. Colgué, bloqueé su número. Sin drama. Sin una larga despedida. Simplemente terminado. Ese lunes llegué al estacionamiento del nuevo lugar 15 minutos antes, me senté en mi camioneta por un segundo y simplemente miré alrededor. Tranquilo, limpio, organizado, como deberían ser las cosas. Cogí mi almuerzo del asiento del pasajero, cerré la puerta con llave detrás de mí y entré por la puerta principal sin mirar atrás. La primera mañana en el trabajo, Laura me estaba esperando junto a la puerta principal cuando llegué. Vaqueros, botas, un portapapeles bajo un brazo. Sin tonterías. Me estrechó la mano con un agarre firme, me miró directamente a los ojos. ¿Estás listo? Sí, dije. Vamos a ello. No me endosó a otra persona. Ella misma me guió por todo el lugar, almacén, muelle de recepción, inventario trasero, incluso la sala de descanso. Esta es tu área, dijo deteniéndose cerca de una pila de paletas que no coincidían. Necesitábamos a alguien como tú desde hace un tiempo. Miré alrededor. Había cosas por todas partes, cajas medio abiertas, estantes sin etiquetar, recibos viejos pegados a los gabinetes, cero sistema, sin zonas, solo caos escondido bajo luces fluorescentes. ¿Esto es todo lo que tienes para un diseño?, pregunté. Ella se encogió de hombros. Honestamente, es lo que dejó el último tipo. Después del recorrido, me llevó a su oficina. Se apoyó contra el escritorio y preguntó, ¿qué necesitas para tener éxito? No dudé. Tiempo. Tiempo para aprender su sistema, si es que hay uno. Ella asintió levemente. Justo. Eso fue todo. Sin discurso, sin microgestión, solo confianza. Como si creyera que si me daba las llaves, yo conduciría el asunto sin problemas. Así que me puse a trabajar. La primera semana, no cambié nada. Solo observé, tomé notas, caminé por el piso,
descubrí quién hacía qué y porque hice muchas preguntas, obtuve muchos encogimientos de hombros a cambio. Después de eso comencé a etiquetar zonas, acordoné secciones del almacén, las codifiqué por colores, imprimí etiquetas simples, creé un registro básico en Excel. Nada elegante, solo algo que cualquiera pudiera seguir. Cada pieza se escaneó, se clasificó y se almacenó. No más tener que hurgar en cajas para encontrar pastillas de freno o esperar a que alguien revisara un recibo. Traje contenedores rodantes, creé una hoja de recepción de entregas, me aseguré de que los chicos nuevos realmente la usaran. Laura pasaba tal vez una vez al día, preguntaba cómo iba, luego se marchaba y me dejaba manejarlo. Al final del primer mes, las cosas ya habían comenzado a funcionar mejor, menos tiempo perdido, menos errores, registros más limpios. 3 meses después, el lugar funcionaba como un reloj. Fue entonces cuando comencé a escuchar sobre el antiguo taller de nuevo. La voz corre rápido en estos círculos, especialmente cuando los proveedores están molestos. Aparentemente Doug todavía estaba bajo el agua. Seguía rebotando entre sucursales, persiguiendo problemas que no entendía. Mecánicos frustrados, clientes retirándose, pedidos aún un desastre. Luego una tarde sonó el teléfono de mi oficina. El tipo en la línea se presentó como Vic. Probablemente no me recuerdes, dijo. Yo solía suministrar neumáticos a tu último taller. Lo recordaba. Bueno, he estado observando cómo se están poniendo las cosas por ahí, y honestamente, estoy pensando en cambiar mi contrato. La tienda de Laura se ve sólida ahora. Me recliné en mi silla. Aprecio eso. ¿Estás aceptando más clientes? Depende de lo que necesites. Hablamos durante 10 minutos. Al final de la semana, su contrato estaba firmado. El primero en dar el salto. No sería el último. 6 meses después del nuevo trabajo, estaba recibiendo un flujo constante de llamadas, no solo para preguntas de inventario o actualizaciones de estado de envío, sino de proveedores. Habían visto lo bien que iban las cosas, cómo cumplíamos las promesas, cómo los pedidos realmente llegaban a tiempo. 4 de ellos habían cambiado sus contratos con nosotros para cuando llegó la primavera. No porque se lo hubiera pedido, sino porque confiaban en nosotros, confiaban en mí. Había estado tan concentrado en hacer despegar este lugar que ni siquiera me di cuenta de cuánto impulso habíamos acumulado hasta que Randy llamó. «Estás robando nuestro negocio», dijo con la voz tensa, con ese mismo matiz de irritación que solía escuchar cuando las cosas no salían como él quería. No estaba seguro de si quería reírme o colgar. «No estoy robando nada», le dije. «Están tomando decisiones, justo como hizo Doug». Se quedó callado por un segundo, luego escuché una risa seca al otro lado. «Es justo. Supongo que te lo has ganado». Sentí un cambio entonces, no solo en las palabras, sino en el tono. Ya no estaba molesto, no estaba tratando de manipular nada. Simplemente estaba diciendo las cosas como eran. «Debí haber intervenido antes», dijo Randy. «Tal vez esto no habría llegado tan lejos». «No lo hiciste», dije manteniéndolo corto. «No había necesidad de alargarlo». «A veces la gente no se va hasta que la empujan», añadió. «Entiendo eso ahora». Me recliné en mi silla, mirando la pila ordenada de facturas que estaba a punto de revisar. Sí, bueno, me quedé demasiado tiempo en un lugar que no respetaba lo que aportaba. Otra pausa. Luego suspiró. «Debí haberlo visto. Te merecías algo mejor». «Demasiado tarde», dije. «Pero ahora estoy bien». Dijo que lo sentía de nuevo. Esta vez no se sintieron como palabras vacías. Lo escuché en el silencio detrás de su voz, como si finalmente entendiera lo que significaba perder a alguien que mantenía todo funcionando, pero no dije nada más. Dejé que el silencio llenara el espacio. Fue suficiente. Colgué. Justo después me quedé sentado por un minuto sintiendo el peso de ello. Me había marchado, pero ahora sabía que me había ganado esto, la estabilidad, el impulso, la confianza que comenzaba a acumularse como una base sólida bajo mis pies. No más nervios, no más probarme a nadie que no viera el valor. 1 año después, Laura me llamó a su oficina. Estaba inclinada sobre una pila de papeles, mirándome con una sonrisa que decía que algo grande estaba por venir.
Me quedé en el umbral, esperando. Vamos a abrir una segunda ubicación, dijo con los ojos brillantes de emoción. Quiero que supervises ambas. Ni siquiera dudé. Sí. Ella levantó una ceja, sorprendida por mi rápida respuesta. ¿Estás seguro? Asentí. Sí, estoy seguro. Hagámoslo. Nunca había imaginado dirigir múltiples ubicaciones, pero cuanto más lo explicaba, más sentido tenía. Esto no era una oferta de trabajo. Era un desafío, una prueba de todo lo que había aprendido en el último año. La nueva ubicación no estaba tan limpia como la primera, pero tenía potencial. Un poco más pequeña, pero lo suficientemente cerca como para mantener funcionando los sistemas que había configurado en el otro lugar. Necesitaríamos ajustarnos, hacerlo encajar, pero no tardaríamos en encaminarlo. Lo primero que hice fue contratar a Eli. Era joven, tal vez demasiado ansioso al principio, pero vi algo en él. Me recordaba a mí cuando estaba empezando. Hacía 1.000.000 de preguntas, tomaba notas de todo y absorbía información como una esponja. Me gustaba eso de él. Me miraba con la cabeza ladeada, como si intentara entender por qué estaba haciendo algo, y yo le mostraba no solo qué hacer, sino por qué era importante. Pasé los primeros meses con él recorriendo cada paso del proceso. Le mostré el flujo del almacén, dónde iba cada pieza, cómo leer los registros, cómo mantener contentos a los proveedores. Le enseñé la importancia de crear un sistema, no solo juntar cosas y esperar que funcionara. Era inteligente, sin embargo, mucho más rápido de lo que yo había sido a su edad. Un mes después ya estaba gestionando el día a día en el nuevo lugar, mientras yo me centraba en el panorama general. Ya no se trataba solo de hacer cosas, se trataba de hacer crecer el negocio. Y así es como se construyen sistemas que duran. No lo haces despidiendo a la gente. No lo haces corriendo a apagar incendios. Lo haces enseñando, mostrándole a alguien lo que sabes, dándole las herramientas para manejar las cosas por su cuenta y dejándolo correr con ello. Eli se hizo cargo de las operaciones de la nueva ubicación sin problemas. Lo entendió, cómo leer el inventario, cómo anticipar problemas antes de que sucedieran, cómo comunicarse con el equipo. Después de 6 meses, lo tenía dirigiendo ambos lugares cuando yo no podía estar allí. Yo estaba libre para expandirme, hacer nuevos tratos y hacer crecer el negocio aún más. Y ya no estaba centrado solo en la mecánica. Estaba centrado en hacer que todo funcionara como una máquina bien aceitada. Los sistemas, la gente, los proveedores, todo tenía que funcionar en conjunto. Sentí que estaba empezando a construir algo que podría durar, no solo algo que sobreviviría. Laura me consultaba de vez en cuando, pero nunca me vigilaba. Confiaba en mí para mantener las cosas en movimiento. Yo había construido esto. Y ahora con Eli en su lugar, era más que un simple trabajo para mí. Era un equipo. El antiguo taller se estabilizó, pero a duras penas. Escuché que el nuevo gerente era decente. No genial, pero decente. Tenía mucho trabajo por delante. Los chicos que se quedaron, solo estaban tratando de salir adelante cada día. Sabía lo que se sentía, pero ya no era mi problema. Algunos antiguos compañeros de trabajo terminaron uniéndose a nosotros en la empresa de Laura. No una avalancha, pero suficiente para hacerme sentir que no era el único que había visto las señales. Otros llamaron solo para preguntar cómo iban las cosas. De vez en cuando, alguien decía gracias por el entrenamiento, por mantener las cosas funcionando cuando todo lo demás se estaba desmoronando. Una tarde, Joel de repuestos llamó. Tenía ese matiz en su voz como si no estuviera seguro de si debía estar agradecido o molesto. Oye, hombre, dijo, estoy a punto de presentar mi preaviso de 2 semanas. Solo quería avisarte antes de que se pusiera feo. Pero antes de irme, tengo que decirte algo. Me recliné en mi silla. ¿Qué pasa? Hace 3 años, cuando arruiné ese pedido, te quedaste hasta tarde y lo arreglaste conmigo. No tenías por qué, pero lo hiciste. Y nunca se lo dijiste a nadie. Ni una sola vez. Ese es el tipo de cosas que no olvidas. Me pasé una mano por el pelo tratando de recordar. Era solo otra noche de quedarse hasta tarde para arreglar las cosas. No pensé que fuera gran cosa en ese momento. De todos modos, continuó Joel, después de que te despidieron,
todos vieron qué tipo de lugar era. Vieron lo poco que significaba la lealtad. Ahí fue cuando la gente empezó a irse. No supe qué decir. Una parte de mí quería decirle que tenía razón, pero a la otra ya no le importaba. Estaba en el pasado. Aún así, escucharlo me hizo darme cuenta de cuánto valoraba la gente lo que yo había hecho, incluso si yo no había pedido ningún crédito. Cuando colgamos, salí y me senté en el porche por un minuto. El sol se estaba poniendo, bañando todo en esa luz dorada, del tipo que hacía que el mundo se sintiera como si estuviera quieto. El viejo taller, mi vida anterior, se sentía como si perteneciera a otra persona ahora. Pero los efectos dominó eran reales. La gente recordaba lo que significaba ser tratado como algo más que un simple engranaje de una máquina. Laura se acercó más tarde ese día, apoyada en el marco de la puerta de mi oficina con una taza de café en la mano. No solo arreglaste un almacén, dijo. Estableciste un estándar. Parpadeé sorprendido. No estaba tratando de establecer un estándar. Solo estaba haciendo bien el trabajo. Se encogió de hombros, esa media sonrisa se dibujó en su rostro. A veces eso es lo que es el liderazgo, ¿sabes? No son grandes gestos ni grandes discursos, solo presentarse, hacerlo bien y asegurarse de que las personas a tu alrededor sepan lo que importa. No dije nada, solo dejé que el peso de ello se asentara. Nunca me había considerado un líder. Solo estaba tratando de hacer el trabajo que necesitaba hacerse. Pero tal vez al final, eso era realmente el liderazgo. Dar el ejemplo, enseñar haciendo, mostrar a otros que ellos también podían hacerlo. Y yo había hecho eso. No había sido mi plan. Pero tal vez así es como funciona. No te propones cambiarlo todo. Simplemente haces bien el trabajo día a día, y el resto comienza a encajar. El teléfono zumbó en mi escritorio, rompiendo el silencio. Miré la pantalla. El nombre de un proveedor. Estaban pidiendo una actualización sobre su pedido. Pero ya estaba pensando en algo más grande, algo que no era solo mover piezas o gestionar inventario. Se trataba de construir algo que durara, algo en lo que la gente pudiera confiar. Cogí el teléfono, listo para responder. Una tarde estaba sentado en mi camioneta durante mi descanso para almorzar cuando mi teléfono zumbó. Un número conocido. Casi lo ignoro, pero algo me hizo contestar. Hola, ¿es este mi nombre?, preguntó una voz de mujer. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Angie. Acabo de empezar en tu antiguo taller. Encontré una de tus viejas listas de verificación en la oficina trasera y bueno, estoy tratando de averiguar cómo se supone que funcionan las cosas por aquí. Es un poco un desastre. Me recliné en mi asiento, sorprendido. Se sentía como si hubiera pasado toda una vida desde que hice esas listas, arreglando cosas que a nadie más le importaban. Sí, ese lugar siempre fue un pequeño desastre, dije, medio riendo. ¿En qué estás atascada? Ella explicó algunas cosas, piezas, pedidos, como rastrear el inventario, donde habían fallado los sistemas antes. Le di algunos consejos, solo lo suficiente para orientarla en la dirección correcta. Gracias, dijo sonando genuinamente aliviada. La gente todavía habla de ti allí. Dijeron que lo mantuviste todo unido cuando nadie más podía. No supe qué decir a eso. Ya no buscaba crédito, pero escucharlo hizo que algo cambiara. Fue agradable saber que no me habían olvidado. Después de colgar, me senté en mi camioneta durante unos minutos, mirando por el parabrisas. El estacionamiento estaba tranquilo. El mundo se sintió quieto por un momento. Ya no estaba enojado. Ni por el viejo taller, ni por Doug, ni por cómo se desarrollaron las cosas. Había seguido adelante y el peso que me había estado arrastrando durante tanto tiempo sentí que se había levantado. Cuando llegué a casa, mi hija estaba sentada en el sofá con sus deberes. Levantó la vista cuando entré. Pareces diferente, dijo con la voz suave pero con conocimiento. Más feliz. Ella tenía razón. Yo era diferente. Ya no llevaba esa frustración encima. Esa constante preocupación, esa necesidad de probar algo a un lugar que no lo merecía. Que me despidieran, eso fue lo peor en ese momento. Se sintió como si el mundo se estuviera acabando.
Pero ahora veo que me dio el empujón que no sabía que necesitaba, la oportunidad de dar un paso atrás, encontrar algo mejor y construir algo que realmente importara. Y nunca miré atrás.